El Padre. El mundo está hecho a la medida de nuestros anhelos, pero no de nuestras fuerzas, era una frase que Manuel solía oírle decir a su padre en la década de los 70 del siglo XX, al menos 3 veces a la semana, siempre en ocasión de algún acontecimiento trágico o, simplemente, desafortunado, relacionado con el desarrollo industrial y tecnológico del país, en particular, y del mundo en general, bien que viera la noticia en la televisión, la oyera en la radio o la leyera en los periódicos. Estos, abro comillas, acontecimientos trágicos o, simplemente, desafortunados, cierro comillas, podían ser sucesos tan variopintos como un accidente aéreo, con centenares de muertos, guerras televisadas, lo cual añadía un elemento modernizador al arte de matar, o un fallido trasplante de riñón. El sentido moralizador de las palabras de su padre, menoscabando el valor del progreso y los nuevos tiempos, en su adolescencia, habían quedado para siempre sumergidas en una solución decimonónica y reaccionaria que irritaba la conciencia emprendedora de Manuel. De su padre, el recuerdo físico que había perdurado sobre los demás era el de un hombre menguante, impresión que se había consolidado con el paso del tiempo, una ciruela deshidratada que, en los últimos años de su vida, su hija, su hermana, vestía con las prendas desechadas por sus hijos de 11 y 12 años, respectivamente, lo que al viejo le daba un aspecto inverosímil, como aquella chaqueta de béisbol con mangas blancas y una grana mayúscula en la espalda. ¿Quién le iba a decir a él que a los 80 años empezaría a gastar pantalones vaqueros? En cuanto a la memoria emocional, era un pozo sin fondo. Manuel no recordaba un momento en su vida en el que hubiera recibido una palabra de apoyo de su padre, ni menos aún un consejo, aunque si alguien de su entorno familiar argumentara que aquella fue una situación consensuada por ambas partes, no lo podría negar sin sentir un gran resentimiento hacia ese testigo molesto. La depresión abierta entre ambas orillas quedó ocupada por una desconfianza mutua, una distancia insalvable por donde iba y venía su madre, llevando y trayendo recados, parabienes y absoluciones. Indagar en los motivos de este distanciamiento con su padre, llenó de culpa la juventud de Manuel, pero al final, la distancia física lo hizo más soportable. Cuando regresó, al cabo de bastantes años, casado y con hijos, su padre era un tigre desdentado y él rebosaba autoridad, lo que demostraba que el gran hombre solo había sido un ídolo con pies de barro, y él, una víctima de su despotismo. Resarcido moralmente con este pensamiento, intentó legitimarlo con la aquiescencia cómplice de su madre, aunque solo fuera preparando su postre favorito los días que comían en casa de sus padres, pero su madre se encaminaba irremediablemente hacia el deshabitado mundo del Alzheimer, y aquel consuelo se esfumó como un amanecer entre las brumas de invierno. Mientras tanto, como trasunto de este drama particular, el horror del mundo seguía ventilándose en los noticieros de radio y televisión, en los periódicos, ahora también, en Internet. Su padre solo había rozado esta última revolución tecnológica, mirando recopilaciones de vídeos de caídas, golpes, choques de autos, etc., en YouTube. Por su hermana había conocido que cuando el golpe implicaba a varios vehículos, o distintas personas resbalaban en el mismo charco, una tras otra, generando un efecto de maldición bíblica ineludible, aunque fuera en charcos diferentes, pero en una serie continua, su padre, aferrado a los brazos del sillón, con las mandíbulas apretadas, como si bisbiseara una oración, repetía: el mundo está hecho a la medida de nuestros anhelos, pero no de nuestras fuerzas. Manuel no pudo dejar de sonreír para sí al oír aquello y pensó que la frustración que había anegado la relación afectiva con su padre bien podría expresarse en los mismos términos: el mundo está hecho a la medida de nuestros anhelos, pero no de nuestras fuerzas. Fin.